Es que yo quiero mostrarles la cantidad de detalle. Cuando se dice que es la primera posada 5 estrellas es porque de verdad han cuidado cada detalle. Tienes la llave maestra. Bienvenidos a nuestra habitación. Hola, dos locos de viaje. Bienvenidos nuevamente a Hotel y Club de Montaña Aguamiel, su casa en los páramos mágicos de Capacho. Ya les dije, este es el lugar más romántico de Venezuela. Ustedes vienen para acá y pueden sorprender a sus parejas con detalles como este. Desde el aeropuerto de Santo Domingo del Táchira les damos la bienvenida a un nuevo video. Vamos a pasar 3 días en uno de los lugares más lindos y románticos de Venezuela. Así que acompáñenos en esta aventura y disfruten de la tierra de la cordialidad. Bienvenido al estado Táchira, señor Gracias. Raúl y señor Manuel. Ay, Para mí es un verdadero placer que estén aquí. Yo me llamo Orlando Porra, los voy a trasladar desde el aeropuerto hasta el hotel. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles y estamos a sus órdenes. Y bueno, si dudaban de la cordialidad, acaban de conocer. Aquí la gente es demasiado amable y atenta. Qué cool lo de el wifi en La Habana. Mira, ahí hay un código QR, pero aquí tienes otro. No hace falta irse tan lejos. Escanean ahí y tienen wifi. No vayan ustedes que están viendo este video a escanear la pantalla porque no van a tener wifi obviamente. Chiste de tío. Chiste de tío. No, de verdad que la van está increíble. O sea, increíble. Y bueno, para el glamping se puede llegar desde el aeropuerto de San Antonio del Táchira, que está cerca de la frontera, o en el que llegamos nosotros, que es Santo Domingo del Táchira. Y la distancia es 45 minutos aproximadamente, desde cualquiera de los dos. Ellos ofrecen el servicio de recogida, así que no tienen que preocuparse por nada prácticamente, desde que toman su avión y llegan acá. Miren qué maravillosa esta vista ya casi llegando al glamping. Buena. Buenas tardes, bienvenido otra Muchas vez gracias. de Montaña Aguamiel. Uy, para qué ofrecerle rico. ST Aguamiel, Uf, que marca la diferencia. qué belleza. Gracias. Hay una historia muy chévere detrás de este té que se las contamos en el primer video porque sí, esta es la segunda vez que venimos, así que si quieres ir a ver y escuchar esa historia te invito a que también veas el primer video que hicimos acá. Y para quienes no saben, aguamiel en el estado Táchira es otro nombre que le dan al papelón con limón. Obviamente tiene otros ingredientes, pero bueno, básicamente es lo mismo, que no solamente se toma frío, sino también así en tecitos calientes. Vamos a comenzar con un recorrido. Yo quiero que vean este árbol tan hermoso que está allá. Yo ahora tengo una obsesión por bucearme los árboles, que es bien rara, pero es que miren qué lindo. Y tienen banquitos a los alrededores, así que te puedes sentar. Y hay musiquita como de meditación de fondo. Y se siente muy fresco. O sea, la diferencia de temperatura de acá a afuera es impresionante. Qué bello está. Además que está como todo lleno de musgo. Ven, no hay que arrancarlas. Uno consigue una que esté decente en el piso. No es la más decente. No es la más decente, están quemaditas, pero se ve muy quemada. Qué bella, te ves guapa. ¿O no? Sí. Ok, vamos a hacer el recorrido. Miren qué linda es la casita por fuera. Acá es donde está el restaurante, la recepción, que ya se los vamos a mostrar. El bar. Pero vamos a empezar por los exteriores. Miren por acá. Tenemos fogatas
que encienden en la tarde. Y por acá la piscinita. Miren qué delicia. Que ojo, no solo se pueden meter en el día, también en la noche, porque el agua es templada. Entonces no hace frío. Ojo, de día hace calor. Pero aquí en Táchira, en la noche, en los páramos de Capacho, pega sus fríitos. Sí. Pero con el agüita caliente, ¡mua! Divina. Y nos estaban contando que es un agua especial porque no tiene cloro, es tratada diferente. Bien interesante todo el tema de la piscina. ¡Oh! ¡Mira Wow. qué bella está la laguna! ¡Wow! ¡Qué delicia! Y eso por allá es en donde están haciendo el spa ahora. O sea, unos masajitos con ese sonidito del agua en la laguna. ¡Uf! Lo deseo. ¿Tú deseas un masajito, mi amor? Está demasiado hermoso el paisajismo. O sea, demasiado hermoso. Vinimos hace un año y se nota que le han hecho muchas cositas y le han metido mucho cariño. Por acá tenemos otro bar, que es como el bar de la piscina. Acá puedes llegar directo y por acá hay un bartender que te va a estar atendiendo y ofreciendo la coctelería para que no tengas ni siquiera que salirte del agua. Y también tiene varios jacuzzis. Si quieres algo más chiquitito y burbujeante. Miren, yo voy a arriesgarme, voy a entrar al baño, espero que no haya nadie, pero es que yo quiero mostrarles la cantidad de detalle. Cuando se dice que es la primera posada 5 estrellas es porque de verdad han cuidado cada detalle, hasta el olor. Ojalá y se pudiesen mandar notas de olor. Esto huele así como a vainilla, divino, divino. Miren, miren qué espectacular. Este es el baño de la piscina. Ni siquiera es que no, el baño de la habitación, no, de la piscina. Qué belleza. Y ahora vamos a mi parte favorita. Y creo que la de Manuel también. Y probablemente también la tuya. Pero ya va. Antes de entrar, miren qué bonita estas mesitas frente a la piscina. Si ustedes quieren almorzar o cenar en exteriores, esta puede ser una alternativa. Y si quieres hacerlo en interior, esta es su otra alternativa. Miren qué belleza este lugar. La cantidad de detalles. Todo viene incluido. Los desayunos, los almuerzos y las cenas. Pero además tienen una zona donde siempre tienen cositas que puedes picar. ¡Wow! Miren estas croqueticas de camarones como con un guacamole. Estas parecen capresa. No. ¿Qué? Frutas, croissant, postres, ¡Wow! más frutas. Y bueno, por acá variedades que sí, croissancito, pan, mini croissancito. Galletas, no, de todo, todo. Ahora vamos al bar. Bueno, el concepto de cocina abierta, así ustedes pueden ver cómo los chefs hacen la magia acá. ¿Qué tal, chef? ¿Qué está preparando por ahí? Buenas tardes, una paellita de mariscos, Uf, eso se ve espectacular. una pizzariola. Qué rico. Miren qué belleza, además miren lo limpio que está todo. Nos vamos al bar. ¿Qué tomaremos esta noche? Ya verás. Unos coctelitos de autor sin duda. Claro que sí. Mientras te gano. Amor. O sea, hay dos alternativas. O que te deje ganar o que te gane. Grosero se puso el niño. Te estás luciendo ahí, ¿verdad? Por supuesto. Y por acá, bueno, todo el bar. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, sí señor, perfecto. ¿Con qué cócteles nos va a sorprender esta noche? Esta es la sorpresa. Ajá, esa es la sorpresa, está bien. Miren que ya seguro aquí es como donde ahuman el vaso y luego lo levantan así, hacen todo un show, pero sin spoiler. Eso se los mostramos más tarde. ¿Y qué hay por aquí? Jueguitos de mesa. Así Me que gusta sí, mucho Jenga. si vienen con los más pequeños de la casa, no se van a aburrir. Aquí para entretenerse. Y justo al ladito de la cocina, que por cierto, qué bonitas se ven esas luces allá abajo, está una salita de estar para pasar la hora del burro. Después de que uno come delicioso, se echan esos muebles a descansar, a reposar. Miren, por acá hay otros muebles más. Y miren las decoraciones, los cuadros. No, cada detalle. O sea, se ve que cada cosita está puesta con intención,
bien planificado. Ahora vamos a mostrarles la habitación. Uno puede ir en un carrito que lo lleva o también se puede ir a pie, pero nos vamos a ir a pie para mostrárselo y ya de regreso a la comida nos venimos en el carrito. Como pueden ver, el glamping cuenta con 5 habitaciones, 5 iglús. Cada uno representa un elemento de la naturaleza, que son tierra, aire, fuego, agua. Y el quinto elemento, que en teoría es como que donde todos estos elementos mencionados anteriormente se conectan con el ser humano. ¿Correcto, Ñeñi? Sí, y se llama éter. Ok, éter. Sí, que es como, dicen que es como una energía invisible que está presente en todos los humanos. Nosotros nos quedamos precisamente en esa el año pasado, así que si quieren ver cómo es esa habitación por dentro, pues van a tener que ir a ver el video anterior. En esta oportunidad nos quedaremos en el fuego. Por favor, miren que bello el paisajismo, puras uñas de Danta. Entonces no me sé el nombre, no llego a tanto. Ahora sí, bienvenidos. Wow, tiene la llave maestra. Bienvenidos a nuestra habitación. Wow, qué rico huele. ¿Te acuerdas de los comandos? No me acuerdo de los comandos, pero sí me acuerdo que la domótica de estas habitaciones son espectaculares. Vamos a saludar. Ya, aquí está. Alexa, por favor, la bienvenida. Hola, dos locos de viaje. Bienvenidos nuevamente a Hotel y Club de Montaña Aguamiel, su casa en los páramos mágicos de Capayo. Estoy para servirles y si tienen alguna duda de cómo pedirme apoyo, consulta la guía del huésped ubicada en la mesita de televisión. Bueno, Bienvenido a automáticamente Atlantic Fuego. ella comienza a hacer un montón de cosas, abre las cortinas, tanto las del techo como las que están acá atrás. Pone Wow. música, enciende la televisión. ¿Qué? ¡Qué belleza! Mira, aquí tenemos el jacuzito, que por supuesto usaremos en la noche. Miren ahí el color naranja del fuego. Y ahora les vamos a mostrar el baño. Bueno, para mí es muy importante los baños, cómo están, si se ven limpios, si están modernos. Miren Pero que además del baño, también tiene esta zona donde consigues la neverita, una máquina de café, una tetera. tetera, snacks que vienen incluidos. Miren, tienen binoculares. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Para espiar al vecino? No. No hay forma de esperar al vecino, ya van a ver que no. Es verdad. Y tienen estos suétercitos que te salvan la vida cuando hace mucho frío. Si no vienes preparado, aquí ellos pensaron en eso. Tienen una manta, unas cornetas que puedes sacar y poner afuera en la malla, que ya les vamos a mostrar. Y bueno, miren qué linda es. Me encantó. ¡Ah! Primera vez que voy a un lugar y tienen toallas desmaquillantes. Miren. ¡Wow! O sea, la cantidad de detalles. Miren los jabones y una crema hidratante. Esto es una marca colombiana que es deliciosa. Tenemos la ducha, que también está increíblemente espectacular. Y Y que por se acá. comunica al mismo jacuzzi que ya les mostramos antes. Miren, si quieren comunicarse con recepción, tienen este radio y por aquí pueden pedir los carritos o cualquier cosita que se les antoje. Pide para ver, pues. No, todavía no. Pide para ver. Me da pena. Dile carrito en 5 minutos, por favor. Delta 487 Rayado. Muy buenas tardes, le habla Antonio Varela desde recepción. ¿En qué les puedo servir? Solicitamos una unidad en aproximadamente 4 minutos 37 segundos en la cabina fuego Delta 4 Rayado Cambio Fuera. Ok, ya en 4 minutos le hacemos llegar la unidad para que le haga el traslado a Casa Club. Muchísimas gracias, amigo. Raya 4 Delta 4 Rayado. Para servirles. Pobre señor, se quedó y que ¿qué? No me había dado cuenta de esto. Wow. Estas flores amarillas simbolizan la luz, la alegría y la complicidad que traes contigo. Gracias por sembrar magia y por creer en este sueño de montaña que hoy florece contigo. Valerie dice para mí. Amo los girasoles. Y por aquí también nos dejaron una notita
Y siento que esos son los detalles que hacen demasiado especial esta día. Estimado señor Emmanuel Vieira y Valerie Santaella, es un honor recibirlos en los páramos mágicos de Capacho, en el Hotel y Club de Montaña Aguamiel. Sentimos una profunda alegría al saber que han elegido nuestro rincón de paz para desconectar y reconectarse con la naturaleza. Estamos seguros de que su visita será muy especial. El glamping los espera con los brazos abiertos, preparado con todo el cariño de nuestro equipo para que disfruten de una experiencia única. Aquí, en medio de la majestuosidad de las montañas andinas, podrán sentir la energía de los 4 elementos: el fuego que calienta sus noches, el agua que refresca sus días, el aire puro que llena sus pulmones y la tierra que los acoge. Permítanos ser sus guías en este viaje sensorial. Nuestro equipo estará a su disposición para atenderlos en todo momento y compartir con ustedes los secretos de este paraíso y hacer de su estadía un recuerdo inolvidable. Deseamos que sus corazones se llenen de la misma magia que envuelve este lugar. Y también unos quesitos para degustar, unos frutos secos. No, qué rico. Ahora sí, amor, muéstranos la parte de afuera. Ahora. Estoy como reflexiva y siento que es una bendición que haciendo lo que tanto amamos ustedes se entretengan y lo disfruten y sea como una reciprocidad donde nosotros estamos creando, ustedes están disfrutando y les sirve toda la información que les damos y al mismo tiempo nosotros podemos vivir de nuestra pasión. Así que me voy a tomar este minuto para agradecerte por estar acá y te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia. Lo hacemos con todo el amor del mundo y te digo desde ya que estamos lejísimos de ser los mejores, pero créeme que estamos entre los primeros en hacerlo con todo el corazón del mundo y con muchísima pasión, que creo que es lo más importante, ¿no? No hay que ser perfecto. Siempre que estoy en este glamping me pongo como sensible, reflexiva. ¿Te acuerdas la última vez? Sí, lloramos como unos nenes ahí Llegando, que ese video también tienen que irlo a ver. Fuimos a un lugar que se llama San Pedro del Río. Wow. Y es uno de los pueblitos más bellos de toda Venezuela. Yo diría que el más encantador de toda Venezuela. Queda aquí en Táchira, así que puedes ir a ver. Mira, te voy a dar el orden. Vas a ver ese video, luego ves el primero que hicimos en este glamping y sigues viendo todos los videos del canal porque bueno, gracias, un apoyo. Ahora sí, continuemos. Vamos con el recorrido por fuera. Ya ven que no se puede espiar al vecino, a menos que, bueno, se monten en el techo del glamping, que creo que no está permitido. Lo que sí se puede hacer es venir a relajarse en la malla aquí afuera. Ojo, hay colchoncito, hay cojines, hay manta, todo para que estén aquí cómodos. Pero yo siento que le encanta, es que no tenga nada. Un poco incómodo, sí, pero está cool. No, con sus cornetitas, la mantica. Si quieren se pueden sentar también en estos puffs. Aquí tienen una mesita, una botellita de vino. Miren qué belleza la cantidad de plantas que tiene por acá por el frente. Miren, esta es nuestra habitación. Y ni que te vinieras por aquí por el borde, se puede ver el glamping de al lado. Así que nada de estar espiando. Buena. ¿Cómo está? Hacia adelante. Muchas gracias. Disculpe la espera. No se preocupe, simplemente. ¿Qué nivel? Estos carritos. El video de nuestra primera visita. Sí. Miren, por allá también está. Bueno, yo voy de una vez a probar unas brusqueticas por acá. Voy a agarrar esta de camarones con guacamole que se ve increíble. Y voy a agarrar una de esta también que se ve divino. Mientras espero, porque ya luego viene el plato principal que ya se lo vamos a mostrar. Espectacular. Y aquí, cuidado, y no se comen esta pepita. No se come. Provechito. De verdad, si vienen, pídanse el menú tachirense, que no está ahí.
Wow. Lo que más me llama la atención es chicharrón carnoso. O sea, miren esto. Qué increíble. Ya lo voy a probar y les cuento qué tal. Con decirles que mañana quiero almorzar eso y ya. Se me da una sopa, un plato, tío, así. Y ya. Una ponchera de esta sopa. Esta belleza. Aquí tenemos el ratatouille. Por acá la carnita. Y los carbones que le dan ese toque ahumado. Huele increíble. Y este, bueno, todavía está chillando ahí. O sea, esto es una verdadera experiencia gastronómica de autor sin cuesta. O sea, increíble. De verdad, todos los platos han sido no solo en decoración, sino en sabor. Una cosa exquisita. Cuca tachirense, correcto. Ajá. Al mismo tiempo, ñeñita. También es conocido como Catalina, pero me encanta decirle cuca. Que por cierto, una cosa que me llama la atención es que a pesar de ser un menú de degustación, bueno, decimos pedir un solo postre porque estábamos demasiado full y fue del menú tachirense que yo me ordené. Son 4 platos con porciones muy grandes. Entonces, de hecho estamos pensando para la cena pedir un solo menú para los dos, para compartir, porque las porciones son muy grandes. Y uno queda, pero para allá la salida que les mostramos anteriormente, echase ahí a la hora del burro. Así mismo. Yo no solo soy un loco, sino que soy un mamarracho de viaje. Ustedes pueden creer que me vine a este lugar y preparé los outfits porque dije, me quiero poner una ropita chévere para la cena, me quiero poner este outfit, pero además mañana tengo otro outfit para la cena, pero no me traje short de playa, pero no me traje suéter. Gracias a Dios y de pana que aquí resuelve. Bueno, el suéter para todo el mundo, en verdad están disponibles en las habitaciones y además son peluditos por dentro, espectaculares. Pero miren, me acaban de traer un short de playa para poder meterme en la piscina. ¡Qué belleza! Porque Ya. él pensaba meterse en interiores. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo dije, me meto en boxer y ya fue el problema. Mentira. Eso jamás. ¿Y por qué necesitamos suéter? Cuéntanos. Porque ahorita vamos a hacer un paseo, que es una de las actividades que se puede hacer si estás acá en Glamping Aguamiel, y es visitar el pueblito de Peribeca y también las otras posadas o establecimientos de los páramos mágicos de Capacho. Uno de ellos se llama Ventisquero. Se podrán imaginar por qué. Por la ventisca, por la cantidad de brisa, por el frío. Además de que ya está cayendo el atardecer y cuando llega la noche se pone Táchira fría. Así que suétercito 100% necesario si vienen a Aguamiel. Miren nada más y nada menos la camioneta en la que nos van a hacer este paseo. Y tú, niñita, tienes el honor de ir de copiloto. Gracias. Llegamos al pueblito de Peribeca y he notado un montón de actividades que hay, especialmente hoy domingo, que bueno, es el día en donde la gente sale a pasear. Por ahí hay como una pista de karting, pero de karting rústico, moto 4 ruedas. Y luego por allá hay un colchón inflable, por acá hay, bueno, lugarcito para tomar cervecita y para comer. Y muchos vendedores ambulantes de postres, dulces típicos de acá de Táchira. De verdad que está muy bonita, la visita vale la pena y la pueden hacer con Glamping Aguamiel. Ya algunos empezando a vender adornos de Navidad, porque ustedes saben que en Venezuela la Navidad se monta desde noviembre y se quita en febrero, algunos en marzo, casi 6 meses de Navidad. Perro caliente, plantas, no, aquí hay de todo un poco. Los opticanimes, miren qué belleza, más materitos, con plantas, con cactus, con suculenta. Y aquí tenemos una planta por 3.000 pesos colombianos, 2 plantas por 5.000, tienes un descuentico si compras 2. Raspadito, algodón de azúcar, cotufa, de todo. Me encanta que parte de la calle del pueblo es empedrada, o sea, se mantiene como bastante colonial. La gente viene a reunirse, tomarse su cervecita los fines de semana, disfrutar del día de descanso. He visto muchas motos
y también motos como de cross o enduro. No sé si habrá unos paseos por la montaña alrededor y luego todos llegan acá como su punto de encuentro. Por supuesto, música en cada esquina. Eso es ley en todos los pueblos. Y nada, gente pasándola chévere. Viajeros, llegamos a Peribeca siendo solo 2. Y ahora somos muchos. ¡Locos de viaje! Y llegamos al portal de antaño. Yo quiero todo. Quiero artesanía, quiero plantas, quiero todo. Está justo al lado de la iglesia del Carmen, en la placita acá en Peribeca. De verdad, qué lugar tan pintoresco, tan bello. Acá seguro nos tenemos que llevar un recuerdito. Bueno, ya tenemos uno, no tan local, pero vamos a ver si encontramos alguna otra cosita. Y también les mostramos a ustedes este lugar que nos faltaba conocer en nuestra primera visita al Táchira, y seguro que no será la última. Usted podría decir entonces que este es el destino más romántico de Venezuela. Coño, Venezuela, no. Lo que es si no es el más romántico, podríamos decir que es uno de los más recocheros de Venezuela. Okay. Porque una de las cosas que tiene el venezolano es que de todos nos reímos, a todos les sacamos chispa, siempre tenemos una visión positiva de la vida, no importa lo que pase, siempre vamos a salir adelante. Y lo más importante del venezolano es que es una semilla que está regada por el mundo, entregando la alegría, entregando lo mejor que somos la mejor carátula de Venezuela. Cada venezolano cuando abre la boca riega luz, riega felicidad, riega alegría y le cambia la perspectiva al mundo de lo que somos realmente en Venezuela. Así Eso es un venezolano. Acá estamos con María Eugenia en una de las tienditas del portal de antaño. Se llama Los Trastes de Elena, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo recuerditos acá? Esta tienda tiene 22 años. ¡Wow! Y me imagino es un negocio familiar. ¿La mayor cantidad de turismo que viene es de acá mismo del Táchira o de otros estados? De ciudades otros venezolanas? estados y del resto del país, porque como han emigrado tantos venezolanos, ahora vienen mucho a visitar. Me parece espectacular. Mira, aquí pueden tener un recuerdito completo de la visita al Táchira. Nosotros nos vamos a llevar una Virgencita de la Consolación. Muchísimas gracias, María Eugenia. Por favor. No me voy a acercar mucho porque no quiero caer en tentación, pero ese localcito de ahí tiene variedades de miches y bebidas espirituosas que te pueden hacer conectar con tus ancestros. Así que si vienen, pueden acercarse y probar. Yo de lejito se los muestro porque no quiero que, no, que den prueba y tal, como nos pasó en San Pedro del Río y terminamos que prueba, no, que la guarapita tachirense, que el miche y de sabor y todo, demasiado rico. Así que no quiero caer en tentación. De verdad que me voy enamorado de Peribeca. El pueblo está demasiado pintoresco, la plaza está muy linda, todo está muy limpio y siento que los negocios, bueno, vine hoy domingo, tienen bastante vida, hay bastante turismo, o sea, mucha gente. Se ve que la mayoría es local, sobre todo porque vienen en motos y creo que es un poco complicado viajar desde otros estados en motos hasta acá. 100% recomendada esta visita a Peribeca, especialmente si están en el Glamping Aguamiel, que está como a 20 minutos, y ellos mismos le pueden hacer el paseo en este jeepcito. Ahora llegamos a la posada Ventisquero, otra que conforma los páramos mágicos de Capacho, y una de las cosas que me encanta de la alianza que tienen entre las posadas acá es que te hacen un recorrido para que vayas y conozcas las demás. O sea, no es como que son celosos de que no, solamente vienes para mi posada, no, más bien en algunas hay como otros atractivos que no tienen en otras y se complementan. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Floriana en donde se puede hacer tirolinas y motos 4 ruedas y también te pueden llevar. Acá en Ventisquero hay como un restaurancito de comida muy típica tachirense, también hay una vista maravillosa a la ciudad de San Cristóbal y es un lugar como más rústico, más colonial,
¿A dónde se puede venir? A tomarse algo, un chocolatico caliente. Hace frío, por eso mismo se llama ventisquero, porque hay mucha brisa. Nuestro salón del restaurante. Ok, miren qué belleza. Qué lugar tan bonito. Qué lindo este recorrido. Y yo les voy a decir algo, yo sí considero que esta zona es la más romántica de Venezuela. O sea, uno puede venir a desconectarse acá con toda la vista de la ciudad de fondo, pero bastante inmerso en la naturaleza, sin perder el lujo que te ofrece Glamping Aguamiel, los masajes, la comida. Miren, acá pueden ver una de las 6 habitaciones que tiene esta posadita. Es una de las suites y acá tienen un jacuzzi. Como les mencionaba anteriormente, ellos querían como rescatar las construcciones tradicionales del Táchira. Por eso es como más rústica y con materiales y elementos más tradicionales de esta zona. Volvimos a Aguamiel y miren qué bonita nos recibe la posada con las lucecitas, el árbol que tanto le encantaba a Ñeñita hace unas horas. Miren qué belleza se ve de noche. Hay una musiquita relajante al fondo. Todo está iluminadito. Ya les voy a mostrar la piscina, las fogaticas prendidas. Aquí se vino a probar y a disfrutar, y parte del todo incluido están las bebidas alcohólicas. Hay 5 tragos especiales de la casa que representan los 5 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y el quinto, que es el étero, es como la conexión que tienen los humanos con su intuición y con esa parte que no se ve. Así que yo me pedí aire y Emmanuel se pidió fuego. Y lo más cool de todo es que ese quinto elemento es una dinámica en donde tú preparas tu propio cóctel. Entonces, ya nos pedimos algo bastante alocadito, diría yo. Pero lo cool es que si ustedes no quieren cócteles, son personas de tragos tradicional, whisky, ron, lo que sea, todo eso está incluido e ilimitado en el plan más básico de Aguamiel. Pero si ustedes dicen, no, es que yo no bebo, no sé, whisky 8 años, yo bebo solamente whisky 12 años, entonces ustedes pueden pagar un upgrade de $25 y tienen pues whisky Buchanan 2 o similar ilimitado. Además también sube la categoría del ron, sube la categoría de la ginebra. O sea, no se le siente el whisky, porque en verdad el whisky siento que es un licor muy fuerte, que acapara mucho los sabores. Está increíble, o sea, 10 de 10, de verdad. A mí no me gusta mucho el Aperol porque siento que puede llegar a ser muy amargo, pero está tan bien preparado que todos los sabores se fusionaron perfecto. Ya volvimos de esa pela que le di a Valerie en el pool y unos coctelitos divinos. Alexa, por favor, la bienvenida. Hola, 2 locos de viaje. Bienvenidos nuevamente a Hotel y Club de Montaña Aguamiel, su casa en los páramos mágicos de Capacho. Ajá. Se prendió de noche, es más romántico, más exótico, más... Ajá. Viajeros, imagínense todo lo que comimos en el almuerzo y que cuando les decimos que las porciones eran bastante grandes para hacer un menú de degustación, para hacer un menú a 4 tiempos, que literalmente decidimos no cenar. Nos tomamos los coctelitos y a dormir. ¿Y eso qué? Desayunamos ligero, pues una arepita, o sea, algo sencillo. No fue que nos metimos senda papa en el desayuno, no. Desayunamos tranquilo y bien temprano
y luego almorzamos un poquito tarde, como a las 4 de la tarde, pero ya, o sea, es imposible comer algo más el día de hoy. Así que con esta maravillosa habitación nos vamos a despedir. Para ustedes unos segunditos, para nosotros unas 8 o 9 horas. Y nos vemos el día de mañana para seguir recorriendo este lugar, explorando sus áreas y seguir mostrándoles lo maravilloso de lo que yo diría el destino más romántico de Venezuela. Buenos días desde Glamping Aguamiel. Sabes que ayer cuando estabas despidiendo yo estaba atrás haciendo señal. No sé si se vio, pero María... O sea, te estabas burlando de mí. No. En pleno video. No, estaba formando parte de una forma bastante interesante. En una coreografía. Exacto. Estaba Ñiñi, entreteniendo. Yo quiero que... ese teléfono está aguantado por la misericordia de Jesucristo. ¿Qué les parece? Yo te veo sexy, guapo, comestible. Y tú también estás súper comestible. Ya. Ajá. Anthony, cuéntame qué tenemos para desayunar. Bueno, el día de hoy contamos con el área fría y área caliente. En el área caliente tengo lo que es pescandina, caraotas, pollo mechado, carne mechada, tocineta, arepa frita, arepa asada y a solicitud tengo también una arepa de chicharrón. ¡Wow! En el área fría tengo lo que es frutica, tengo queso Gouda, mustard, queso blanco rallado, 3 tipos de jamones, pavo, ahumado, pierna, ropi, nata, morcilla y cimbra. ¿Tú me estás diciendo que yo voy a comer arepa frita de chicharrón? ¡Oh! ¿Y de postre un croissant con Nutella? Como ven, además de todo lo que tienen acá, pueden pedir platos, o sea, que te los preparan. Yo quiero un omelette, por ejemplo. Lo puedo pedir en cocina, ¿verdad? Ajá. Miren, tengo una arepita de chicharrón, una arepita asada, nata, quesito y caraota. Y una pizquita andina que te viene por ahí. Tiene una pizquita andina en camino. Uf. Yo me pedí, se ve un poco aburrido, es verdad, carne mechada, queso, tocineta, pero también me pedí unos huevitos revueltos y aguacate. Con esta hermosa vista a la piscina, yo quiero contarles que Aguamiel está pensado para ser un sitio bastante exclusivo. No solamente tienen esas 5 cabañitas, esos 5 glampings que ya les he mostrado, sino que también tienen un pase para un full day si ustedes quieren venir. Pero no cualquiera puede pagarse el full day y venir. Tienes que ser socio de Aguamiel, porque funciona como un club. Entonces tú pagas una membresía y te haces socio de Aguamiel, y luego es que puedes venirte, bien sea a almorzar, a pasar el día, meterte en la piscina, etc. Pero no cualquier persona puede tipo tocar la puerta y decir, ah, mira, yo quiero disfrutar de las instalaciones, a menos que obviamente se vaya a quedar en el glamping y haya disponibilidad. Pero también están construyendo unas cabañitas para ampliar un poco los espacios, porque hoy es lunes y está relativamente vacío, por lo menos lo del full day, porque todas las habitaciones están llenas. Pero los fines de semana, pues miembros del club vienen, y la intención no es que esto se llene y sea un despelote, sino que se mantenga lo más privado posible y la gente que venga pueda disfrutar pues con su familia o con sus amigos de una forma bastante privada. Como parte de la experiencia Aguamiel, si se quedan un fin de semana, incluye un masaje que pueden hacerlo o en el área de la piscina o en un área que están habilitando cerca del lago próximamente, o si lo quieren más privadito, pues en su habitación. Esta fue la opción que nosotros escogimos. Allá afuera, bueno, o del otro lado de la habitación están las camillas, y ahora nos pidieron que nos quitáramos la ropa, que nos pusiéramos estas baticas que ya Ñiñita por ahí tiene puesta, y nos alistáramos para relajarnos y que nos hagan un masaje a 4 manos. Wow, vaya que masaje tan espectacular. Miren, yo muy poco hago esto. Yo creo que en mi vida me he hecho 5 masajes.
y siempre que me hago un masaje digo, tengo que hacerlo más frecuente, tengo que hacerlo más frecuente. Pero en este tipo de planes, como un wow, sí, háganlo, no lo piensen. No, es que de hecho está incluido en el plan del fin de semana completo. Si ustedes se vienen con su pareja 3 días y 2 noches, como lo estamos haciendo nosotros, tienen incluido el masaje. Y pudieran, tipo, decir, no, mira, no quiero el masaje y les dan un descuentico, pero no lo hagan. No lo hagan. Yo quedé renovada y de hecho le propuse a Emma mañana antes de irnos a hacernos otro masajito, porque te pueden hacer masajes también con piedras calientes o con una ollita que se llena de agua caliente y te la pasan así por todo el cuerpo. Ay, qué delicia. No, increíble, de Como verdad. darse mucho amor. Sí. Y para seguirnos dando mucho amor vamos a ir a almorzar. ¡Yes! Quedamos renovados. De hecho, luego echamos un guindecito, una siestica rica. ¿Son qué? Las 3 de la tarde y vamos a almorzar, pero ligero, para luego poder cenar con Claro todas que las sí. de la ley. Y que se viene un paseíto, así Ajá. que queden atentos. Terminamos de almorzar y después de reposar un poquito, nos vinimos a un lugar que se llama La Lugareña. En verdad es un trekking que sale desde el glamping y tarda como 2 horas y media aproximadamente. Pero, como ustedes saben, tengo un esguince en el tobillo y se ofrecieron a traernos en este carrito. También ustedes, si vienen y se quedan, dependiendo de su condición física, pueden acercarlos. E hicimos una parada a la mitad del camino para ver unas frambuesitas. No hemos llegado aún, pero está muy divertido porque estamos haciéndolo en este Polaris, creo que se le llama a estos carritos. ¿Qué tal, ñeñe? Demasiado buena esa frambuesa. ¿En serio? ¡Wow! ¡Miren qué bellas! ¡Ah! No puedo creerlo, yo me voy a comer estas dos. Pero están increíbles. Esta es la popular lugareña. Lo que cuenta la historia es que iba a ser primero, era un convento. Normalmente, según por la situación, me imagino que no tuvieron los recursos. La casa legalmente la hicieron con alrededor de 32 habitaciones. Wow. No se dio lo que era lo que ellos iban a hacer, que era a través de un convento. Entonces la dejaron así, no le colocaron electricidad. La distancia que tiene esta casa está internada en lo que es en un lugar muy boscoso y bueno, según lo que dicen, que hay muchas cosas malas, que bueno, que por la bosquedad que tiene, que atrae mucho lo que es fantasma. Por eso le viene lo que es el nombre de la casa fantasmática, porque por lo menos en lo que es en Instagram y YouTube la podemos conseguir como lo que es La Lugareña, la casa embrujada o la casa fantasmática. Y por eso mucha gente la han tomado como si fuera esto un tour más para sus vidas. Miren qué grande la casa. Por acá hay como restos de ladrillo gigante. Estas son tejas. Exacto, de tejas. Por acá hay como restos de tejas. Es gigante. Es posible que sea una casa de... Miren, por allá hay más tejas. Años, porque por lo que se ve. Un pino en el medio. Por acá hay terracitas en donde dan las otras habitaciones allá arriba. Tenemos lo que es, podemos subir por la parte de las escaleras para la parte de arriba. Para Wow. el piso. Miren, ahí están los restos de lo que era una poseta y qué interesante que hasta una mata le creció como el hueco central, pues. Y por allá hay una laguna al fondo, lamentablemente no se ve y no se puede ir a ese balcón que tendría una vista más directa porque no está terminada. En este canal estamos locos, ustedes lo saben muy bien. Así que vamos a pasar por aquí para llegar al balcón y mostrarles la laguna. Ya me encanta porque sé que es loco. Esta parte se ve más abierta todavía. Estos son cartones completos. Claro. Mire cómo se ve la laguna desde aquí. ¡Wow! Miren qué hermosa esa laguna. Impresionante. Desde aquí son una de las mejores tomas para la laguna. Sí, sin duda. Son tomas que a mucha gente... Miren qué belleza. A mí me encanta
este tipo de visitas a estos lugares, sobre todo los que son así bastante escondidos, que tienen alguna historia quizás tenebrosa. Obviamente me da mucho miedo y debo admitirlo. Nosotros cuando empezamos con este canal hicimos 2 videos, uno al cementerio del sur en Caracas de noche, y eso fue muy tenebroso. Pero el segundo y más tenebroso, creo que es el lugar más tenebroso que he visitado, fue al manicomio del Peñón. Y estaba abandonado, se encontraban electrocardiogramas, fotografías y un montón de cosas de pacientes antes de que se quemara. Y de verdad que la vibra, la energía era muy fuerte. También nos decían que ya estaba como invadido por gente. Entonces no sabíamos si lo que sentíamos adentro eran espíritus o era, no sé, loquitos que estaban durmiendo por ahí. Entonces, de verdad a mí me dio mucho miedo. Pero con todo eso me gusta aventurarme, obviamente siempre con respeto, haciendo una oración para que Diosito nos proteja y conociendo pues parte de la historia de estos lugares que en algún momento fueron luz, paz y amor, y hoy en día son historias de terror. Me da un poco de sospecha de que el perrito... ¡Ven, mira! ¡Hombre, ven! ¡Vamos! Es que el perrito está sintiendo algo que nosotros no. Vérmole, vértica, versiale. Ajá. Vermo, muchacho. Dale, ñeñi, entre. Estamos entrando en el túnel secreto, que bueno, ya no es tan secreto porque está descubierto. ¿Qué? Se puede ver la luz al final del túnel. ¡Wow! ¡Wow! Mira el murciélago. Me sopló la nuca el murciélago. Bueno. ¡Wow! Muchos murciélagos. Muchos murciélagos. ¡Wow! ¡Qué locura este lugar! O sea... Hermanos, no choquen conmigo. Esto merece un video único. De verdad que senda aventura. Qué lugar tan increíble que pueden visitar si vienen al Glamping Aguamiel y si les encanta las aventuras serias. Esto no es juego de carrito. El título de este video no le hace justicia a esta aventura. Obviamente se refiere al Glamping Aguamiel, pero ustedes saben que a nosotros nos gusta meterle bastante locura a nuestros viajes. Y qué lugar tan increíble. O sea, me encantaría volver y acampar un día aquí. ¿Qué te parece? No. Eso sería un video serio. No. Acampando en la casa embrujada de Táchira. No. ¿Para qué? Pero ya, te voy a hacer una pregunta. ¿Sentiste algo? En la casa me dio dolor de cabeza. Ahorita estoy bien, o sea, en comparación a cómo estaba en la casa. Porque ya salimos de la casa. Pero allá abajo me dieron como palpitaciones aceleradas, se me aceleró el corazón. Y ojo, el caminito era súper plano, no era como que hizo mucho esfuerzo físico para sentir algo. Pero obviamente hay una parte importante de la mente, ya uno sabe la historia y la mente juega en contra. Además de que en la casa, todo el rato, el perrito estuvo chillando. Como loco. Y miren, aquí no está chillando. Yo lo comenté en el video y todo, que pareciera que estuviese sintiendo algo. Míralo, ahí está tranquilito ahorita y en la casa estaba... Miren, por acá se ve la casa por la parte de afuera. Desde ahí era el balcón que les estaba mencionando que se veía la laguna, a la cual ya vamos a bajar. ¡Wow! ¡Qué belleza de laguna! ¡Wow! Miren la laguna aquí y miren la casa allá arriba. Se escuchan los sapitos por ahí, pajaritos. Solo los sonidos del bosque. Si este video llega a 200.000 reproducciones, nos debemos otra visita a Táchira para acampar. Las personas las conseguimos. Ahora, ¿acampamos aquí abajo o acampamos allá arriba? Bueno, eso se puede ver después, pero estamos literalmente frente a la casa, en la laguna, o en la casa, o sea, quizás a la parte de afuera de la casa, entramos, pero hay que pasar la noche aquí y explorar la casa y todo de noche. Siento que es un lugar espectacular. O sea, me parece que si pongo en una balanza lo que he sentido, creo que me quedo con lo positivo.
O sea, es mayor lo positivo que lo negativo. Sí. Volvimos del glamping y nos reciben con estos mocktails porque estamos tratando no beber tanto. Quizás en la noche nos tomamos otro coctelito. No, yo creo que no. Este también. Está buenísimo. O este con un poquito de ginebra. Ajá. Es como una sodita con parchita. Yo le mandé a poner ginebra a la mía. También tiene una fruta deshidratada. Jengibre la tuya. ¿Qué puse? ¿Qué dije yo? Ginebra. No, jengibre es lo que quise decir. Jengibre. Y para ver. ¡Qué buena está! Miren qué belleza, al lado de la piscina hay unas chimeneitas. Si ustedes quieren venir a contemplar un poco la caída del sol y la llegada de la nochecita, porque hace frío. Y lo más delicioso de todo es que el agua está caliente. Toda la piscina que ustedes ven acá tiene agua templada, porque tiene, bueno, unos calentadores. Y si ustedes dicen, ay, pero qué fastidio que solo está abierto hasta las 8 de la noche, todas las habitaciones tienen jacuzzi, así que ustedes pueden llenar su jacuzzi y después de las 8 de la noche se van a la intimidad. Pero no, miren qué espacio tan espectacular se ve de noche. Antes de ir a cenar, nos trajeron a ver unas cabañitas que están construyendo. Como saben, aquí hay 5 glampings y están construyendo 5 cabañitas acá, pero que tienen una vista a la casa club, a la piscina y al lago espectacular. Se las voy a dejar de noche, obviamente con poca luz, pero ya se podrán imaginar cómo será amanecer en este lugar. De hecho, me mostraron el render de cómo va a quedar y no se los puedo compartir. Y qué lujazo. De verdad que es una construcción que está hecha con mucho amor, poniendo atención a cada detalle. Y por supuesto que cuando esté listo nosotros se los vamos a mostrar, no sé si por YouTube o por Instagram, pero sin duda les vamos a enseñar el resultado final de este proyecto. Miren qué belleza el lugar que nos prepararon hoy para cenar. Muchísimas gracias, Anthony. El mejor, eres el mejor, de verdad. Miren qué belleza frente a la piscina. En nuestra visita anterior tuvimos la cena frente al mirador. Wow. Y bueno, en esta la tenemos acá hacia la piscina y el lago. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que no es porque somos nosotros. Ustedes vienen para acá y les dicen, quiero celebrar un momento especial, un feliz cumpleaños, un feliz no cumpleaños, un aniversario, lo que ustedes quieran, y ellos los van a ayudar. Tanto para esta cenita deliciosa, como para hacer un picnic, como para lo que quieran, lo que se les ocurra. Así que ustedes conversan con ellos y ellos lo hacen realidad. Aquí nos consienten tanto que nos dejaron combinar los menús. Para comenzar nos pedimos yo una sopita de tomate y Emmanuel una fosforera. Luego yo me pedí una pastica en crema blanca y Emmanuel se pidió un ribeye. Un ribeye. Y algo más, ¿no? En el medio me pedí, porque este es el plato de un menú que es bastante orientado al mar. Pero de segundo plato, el Mediterráneo, exacto. De segundo plato me pedí la entrada que Valerie se pidió ayer en el Signature, que eran los pedacitos de cerdo que estaban muy ricos. Y otra sodita con parchita que está muy rica. Salud, niñita. Y buen apetito. Ya terminamos de comer y no llegamos al postre nuevamente. Fue demasiada comida.
pero yo quiero resaltar que me he comido, si no una de las mejores, la mejor carne nacional que haya probado, valga la redundancia, en Venezuela. Y bueno, valga la redundancia porque yo creo que aquí no exportamos carne a otros países. Pero me dijo que el ganado se llama Mosaico Perijanero, en el sur del lago, que es donde se produce la mejor carne de Venezuela. Me pedí un corte que se llama ribeye, pero no les puedo explicar lo suave que estaba. Qué rico ha estado todo. De verdad, fan de toda la experiencia, la gastronomía increíble, los detalles, cómo consienten no solo a nosotros, sino a todos los huéspedes, y el lugar en general, la musiquita de fondo. Hace unos minutos estábamos reflexionando y extrañando mucho a Soquita, porque la última vez nos dejaron venir con Soquita, aunque no acepta mascota. Porque bueno, ya ven que se orina en una alfombra, una cosa, no. Pero bueno, Soquita era la perra más bien portada de este planeta, y fue muy bonito haber venido la vez anterior con ella. Y siempre la llevaremos en nuestros corazones. Ahorita está ladrándole a todo el mundo en el cielo, y seguro nos volveremos a encontrar en algún momento. Qué bonito este lugar, de verdad. Y siento que la música de ambiente que tienen hace que uno conecte y se ponga así todo reflexivo. Y somos los amigos más desesperados que tienes. No se terminó de llenar el jacuzzi y estamos dentro de él. bueno, pero estamos disfrutando. Miren, aquí se está terminando de llenar. En verdad ya podríamos hacer hasta burbujitas y todo, porque ya está sumergido ese, el de abajo. Y esto es todo por hoy, pero no por el video. Mañana todavía quedan un par de experiencias, así que quédense viendo. Nosotros vamos a disfrutar un poquito del jacuzzi y a dormir. Buenos días, en nuestra última mañana aquí en Aguamiel. No podíamos irnos sin disfrutar, así sea de una horita, de la deliciosa piscina climatizada. Así que desayunamos ligero y vamos para el agua. No me quiero ir. Yo tampoco, niñita. Otra de las experiencias que pueden hacer acá en Aguamiel es cata de licores. Nosotros decidimos hacer una de cerveza, ya que tienen unas artesanales que se llaman La Gocha, pero también pueden hacer de vino, de ron, de whisky. Vamos a ver qué tal y se los contamos. ¡Wow! ¡Qué nivel, Maribel! Les quedó muy bonita esta tochada. Miren qué belleza. Ya les dije, este es el lugar más romántico de Venezuela. Ustedes vienen para acá y pueden sorprender a sus parejas con detalles como este. Esta es la primera cervecita que vamos a probar, una Pale Ale. Miren, este color bastante denso. Tiene el sabor como intenso a cebada. Yo creo que así son casi todas las Pale Ale, pero está buena. Ajá, ahora vamos con la segunda, que se llama Amber Ale. ¡Wow! ¿Te regaña? Me gusta, no me gustó más de todo. ¿Te gustó? Me encantó. Ojo, estas cervezas son hechas aquí, en Capacho, Táchira. Y de verdad que se les siente como un toque a papelón. A la salud de todos los que nos están viendo y ya se suscribieron. ¡Wow! Se les siente lo ahumado. O sea, una divinura. A pesar de que tiene 7 grados, siento que no es tan fuerte. Y así, viajeros, hemos llegado al fin de esta experiencia, de este fin de semana romántico, delicioso, pacífico. No me quiero ir. Y yo tampoco. Además de que vimos la experiencia 5 estrellas, de verdad que nos consintieron demasiado, pero tenemos un reto y ustedes nos van a ayudar a cumplir porque queremos volver. Y es que si llegamos a 200.000 vistas, nos quedamos durmiendo una noche en la casa embrujada. pero yo creo que todo esto es una excusa para luego volver otra noche a Aguamiel y que nos vuelvan a consentir, que nos hagan masajitos. masajes, sí. Cócteles sabrosos, comida deliciosa.
verdad. Así que contamos contigo que estás viendo este video y que llegaste hasta el final. Reprodúcelo otra vez, déjaselo al perro, a tu abuelita, pónselo ahí, dile, mira, esto es loco. Y si quieres le bajas el volumen por los griteríos y toda la cosa. Pero ponlo, like, comenta aquí abajo, quiero. Y vamos a ver si YouTube lo muestra bastante y aquí nos volveremos a ver. Quién sabe, en un par de meses, semanas. Quién sabe, pero espero que te lo hayas disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos Y vemos en el sobre próximo. todo, ya va, y sobre todo que te animes a venir a Aguamiel. Eso es lo más importante de todo. Yo creo que sí, llegaste hasta acá y no te animas, estás loquito. Y no de de viaje. viaje. Chao.